Entonces, lo último que se trató en los vídeos es el método de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, método de mínimos cuadrados es bastante utilizado en ingeniería y ciencias cuando tú quieres aproximar un conjunto de puntos, por ejemplo, por medio de una línea y la línea que mejor se ajusta a estos puntos, ¿ok? Entonces, para esto se usa el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces, habíamos mencionado que lo que se calcula es para en este caso, un conjunto de puntos, calculamos en este caso una recta de tal forma que estas distancias que tome aquí de los puntos a la recta sea mínima, ¿ok? Entonces, cuando tú minimizas esas distancias, cuando tienes esas distancias y las minimizas, entonces lo que hace es que estás aplicando el método de mínimos cuadrados y esto consiste simplemente en, por ejemplo, si tú lo que quieres es una línea que sea de esta forma, de la forma ax más b, reemplaza los puntos ahí, ¿ok? De tal forma que al reemplazarlos, tú vas a tener en este caso ciertas ecuaciones. Por ejemplo, cuando tú reemplazas aquí x sub i por x, y en este caso x sub i también por x, te quedaría f de x sub i igual a x Profe, sub una i más... pregunta, ¿se está proyectando? A mí no me está saliendo nada. ¿Sí? Ah, no, me estaba proyectando. Menos mal que... Profe, no se le olvide grabar también. Sí, estoy grabando. Ahí estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok, eh, entonces como les venía diciendo, ahí están viendo. Sí, Entonces, señor. Sí. ok, el método de mínimos cuadrados lo que te dice es que tú puedes aproximar estos puntos, ok, interpolarlos por medio de una línea, ok, y esa línea tiene que ser tal que la distancia que hay de estos puntos a esa línea sea la más pequeña, ok. Entonces, eso es lo que te dice el método de mínimos cuadrados. Estas distancias aquí tienen que ser las más pequeñas, ok. Entonces, ¿cómo se hace eso? Profe, Se resuelve, una ¿sí? pregunta, ¿Mm? profe. ¿Sí? Es interpolar. Interpolar quiere decir que tú consigues una función tal que cuando tú tomas y la evalúas en x1, si estás interpolando el punto x1 y 1, si quieres conseguir una función que la interpole o que pase por ese punto, una función tal que al evaluarla en x1 te dé y1, ¿ok? A eso llamamos que en este caso una función interpola un punto, ¿ok? Que justamente no sean como estas, sino que pase justamente por el punto que está aquí, que no pase cerca, sino que pase justamente por ahí, ¿ok? Pero para que esto ocurra, los puntos tienen que ser colineales, pero no todas las veces ocurre que los puntos son colineales, ¿ok? Por ejemplo, si una hidroeléctrica, entonces por cada tiempo de consumo de los clientes van a tener eh, varios, en este caso, consumos de energía, variando el tiempo. Hay veces que los consumos de energía en determinada hora son más altos, entonces vas a tener series de tiempo que te van a dar, en este caso, voltajes, ¿ok? Que van variando en el tiempo. Entonces, si al final se te pide, por ejemplo, cuál es la función que interpola mejor a esto para hacer un modelamiento predictivo, entonces puedes usar, por ejemplo, algunos métodos, en este caso, por ejemplo, de Machine Learning, pero en este caso vamos a utilizar un método que se llama el método de mínimos cuadrados, que es de cálculo vectorial y también tiene algo de relación con estadística, porque a veces los de estadística lo usan. Pero en este caso, lo que estamos buscando no es un polinomio de esa forma, sino que estamos buscando un polinomio que sea lineal, es decir, si tienes los puntos aquí que te dan dando ciertos valores que tú quieres estudiar, tú calculas una línea que pase muy cerca de estos tres puntos, ¿ok? Entonces no son todas las líneas, porque tú puedes tener una línea que queda aquí, otra línea que quede por acá, pero la idea es que sea una línea que quede muy cerca a todos los puntos, que cuando tú calcules esta distancia, la distancia de esos puntos de esa línea siempre sea la mínima, ¿ok? Entonces eso es lo que consigue el método de mínimos cuadrados. Entonces hay muchos problemas, por ejemplo, en finanzas, que se pueden aproximar por medio del método de mínimos cuadrados, ¿ok? Y tú puedes, con esta regla, con esta interpolación por medio de la línea, no, en realidad no es interpolación, una aproximación, porque interpolación, como les dije, es cuando pasa justamente por los puntos. Entonces, si yo consigo una línea, en este caso, yo puedo predecir, en este caso, qué puede pasar en el futuro con determinada acción o con determinado, por ejemplo, electricidad. Si estás mirando una empresa que vende como producto electricidad, entonces para los clientes. Entonces, a veces las empresas cobran en las horas pico, donde se consume más energía, cobran más caro
el voltaje que están vendiendo. Entonces todo eso se modela entonces con mínimos cuadrados o con métodos, por ejemplo, de Machine Learning. Por ejemplo, hay métodos en los que tienes puntos. Entonces, como una línea no es la que mejor se ajusta, entonces consigue funciones que se ajusten mejor, en este caso utilizando, por ejemplo, redes neuronales, una línea que se ajuste mejor a estos valores de tal forma que tú puedas predecir. ¿Ok? Pero ya eso obviamente sería un tema muy avanzado para tocar acá, sería un tema más o menos de maestría. Entonces, acá lo que vamos a ver es mínimos cuadrados, que es el método más sencillo que se ve en todos los cursos de estadística y se obtiene, por ejemplo, por medio, eh, en este caso, el método de mínimos cuadrados se obtiene por medio de derivación e igualando a cero, ¿ok? Entonces, lo que queremos aproximar es, como dije, por medio de una línea, queremos aproximar entonces cada uno de esos puntos. Entonces, ¿cómo calculas las constantes A y B que tú necesitas para tener la línea que mejor aproxima esos puntos? Hombre, la calculas de esta forma. Estas son las constantes A y B, ¿ok? Entonces, nótese que yo tengo un conjunto de puntos X sub y Y sub I que tengo que hacer multiplicarlos, ¿ok? Luego sumarlos aquí, sumarlos todos, los multiplico, aquí realizo este producto, lo elevo al cuadrado y lo sumo y la suma la elevo al cuadrado, ¿ok? Todas estas sumas se pueden programar en Python, entonces la idea es que ustedes implementen este método de mínimos cuadrados en Python, ¿ok? Entonces, sobre la entrega de estos algoritmos, entonces vamos a hablar más adelante, pero ¿cómo se obtienen estas constantes? Entonces, lo que pasa es que si tú evalúas, en este caso, bajo la función f, cada uno de estos puntos, entonces te va a dar a x sub y más b, ¿ok? Entonces, esta función, mirándola como una función, en este caso, que depende de cada uno de estos puntos, también se puede ver como una función que depende de a y b, porque aquí siempre van a aparecer las constantes a y b, ¿ok? Entonces, esta función que depende de A y B, yo la puedo derivar parcialmente con respecto a y con respecto a B. Y cuando la derivas con respecto a y con respecto a B, como ya se ha mencionado, entonces tú puedes obtener los valores críticos. ¿Ok? Entonces, esto lo igualas a cero y obtienes los valores críticos. Esos valores críticos van a ser los que te van a entregar los mínimos que tú necesitas para esa distancia. ¿Ok? Entonces, cuando igualas a cero y haces un despeje aquí, te van a dar estos valores. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos la demostración. Pero la aplicación, ya en la realidad, la aplicación, esto es como se obtenía, la aplicación es muy sencilla, porque si tenemos esta fórmula en la cual queremos, en este caso, recuerden, siempre tienes que calcular una línea, siempre tienes que calcular en el método de mínimos cuadrados una línea que mejor interpola los puntos, ¿ok? Entonces, si tú quieres calcular una línea, la que mejor interpola estos puntos, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. A ver, está cargando. ¿Qué pasa? Vamos a sacar documentos. Entonces, si quieres calcular una línea de la forma f de x igual a x más b, entonces esa línea que interpola mejor a estos puntos, que ahora ya son puntos reales, fíjate, ya no son x1 y1, x2 y2, sino son puntos reales, ¿ok? Entonces lo que tú tienes que hacer es calcular estos valores, la sumatoria de los x sub y, que son las primeras componentes, ¿ok? Recuerden, las primeras componentes son los x y la segunda los y, ¿ok? Entonces, si sumamos todos los x, es sumar el menos 3, el menos 1, el 0 y el 2. Es sumar todos estos de aquí. ¿Y cuánto te da esta suma? Menos 2. Si quieres sumar los y, es sumar todas las segundas componentes. ¿Y cuánto te va a dar eso? Te va a dar 6, ¿ok? Luego, si sumas todas las componentes para x, y, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomas y multiplica esta. Esta con esta te da 0. Esta con esta multiplicada te da menos 1. 0 por 2 te da ¿cuánto? 0. 2 por 3, 6. Son puras sumas y multiplicaciones. Y al final, si tú sumas todo esto, ¿cuánto te da? Te da 5. ¿Ok? Si tomas esta primera variable y la vas elevando al cuadrado, te da 9. Esta te da 1. Esta si la elevas al cuadrado te da 0. La elevas al cuadrado te da 4. ¿Ok? Entonces, estas son las variables que tú necesitas. Todas estas sumas. ¿Ok? Porque al final, si reemplazas en la fórmula, como tengo ¿cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4. El valor de n es 4, entonces donde está n, colocas el 4. Si sumas a xy por y, ¿cuánto te da? Te da 5, ya lo vimos, mírenlo acá. Esto lo resta con ¿quién? La sumatoria de los xy, que sería sumar todos esto y te da menos 2. Aquí está. Se multiplica por la sumatoria de los y sub i, que te da 6. Entonces aquí está el 6. Entonces ese producto de arriba, esa operación te da 8. Abajo sería el 4 que multiplica la sumatoria de los cuadrados de x. Ese está aquí. ¿Cuánto te da esta suma? 14. Entonces aquí va el 14.
menos, en este caso, la sumatoria de los x sub i, ¿dónde está? Está aquí, dio menos 2. Eso se eleva a la 2, sería menos 2 a la 2, queda 4, y se resta con esto para tener un total de 3. ¿Ok? Asimismo, como se hace se hace el cálculo de la constante b, pero este obviamente es más sencillo porque solo necesita dos sumatorias. ¿Ok? Y al final esto te da ¿cuánto? 47 sobre 26. Entonces, esos son los coeficientes a y b que necesito. 8 sobre 13 que obtuvimos acá y 47 sobre 26 que es el que obtuvimos acá. Entonces coloco a y b en su lugar porque es de la forma ax más b. Entonces, si tú graficas esa línea, mírenla aquí. Esta es la línea. Aquí está dibujado, ¿ok? Esta es la línea. ¿Y dónde están los puntos? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto y aquí hay otro punto. Esos puntos pueden representar cualquier variable importante en un problema, ¿ok? Entonces, ¿esta recta qué es? Esta recta es la que mejor aproxima a esos puntos, ¿ok? La que mejor aproxima a estos puntos. Entonces, la idea es que ustedes estudien este problema, el cual, como pueden ver, como ya se hizo la demostración, es cuestión de hacer sumas, restas y multiplicaciones en una tabla y reemplazar estos coeficientes y hacer una gráfica donde van los puntos. Entonces, es muy sencillo cuando ya tienes esta demostración lista, ¿no? Entonces, es cuestión de aplicar esto. ¿Y cómo se resuelve esto en Python? Bueno, tú puedes hacer un loop for donde tú puedes calcular estos productos de estas sumas y luego elevar al cuadrado, ¿ok? Entonces, eso lo podemos ir viendo más adelante, pero por ahora comiencen a hacer ejercicios relacionados con esto, ¿ok? Listo, entonces los multiplicadores de Lagrange son de suma importancia también en ingeniería, ¿ok? Entonces los famosos multiplicadores se usan muchísimo cuando trabajas con problemas de optimización donde tienes una función objetivo y tienes restricciones en este caso en este caso tu función objetivo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es mirar cómo aplicamos multiplicadores de Lagrange para problemas reales, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver es multiplicadores de Lagrange. Cuando aplicas multiplicadores de Lagrange, lo que calculas son valores máximos y mínimos, ¿ok? Valores críticos, así como ya habíamos hablado con los valores críticos que tomas o tienes con la primera derivada, las primeras derivadas con respecto a x y y, si estamos hablando de una función de dos variables igualadas a cero, tendrán los puntos críticos, entonces luego calculas un determinante con esas segundas derivadas parciales evaluadas en este punto, y si te daban este caso positivo, entonces dependiendo de otra evaluación en la segunda derivada parcial con respecto a x, decías que era un máximo un mínimo, si era negativo era un punto de silla y si era cero, entre el criterio no decidía, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido, pero ahora no vamos a calcular ese determinante, vamos a usar multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Para resolver problemas relacionados con multiplicadores de Lagrange siempre tienes, por ejemplo, dos funciones, una función f, una función g, donde la función f es tu función primaria y esta es tu función, en este caso, la restricción, ¿ok? Esta primaria se llama función objetivo también en algunos casos, y esta que está aquí es la restricción, ¿ok? Entonces, ¿cómo se satisface la función esta bajo esta restricción, ¿ok? Entonces, el método consiste en tomar el gradiente de tu función objetivo y igualarlo en este caso con lambda, que es tu multiplicador de Lagrange, multiplicado por el gradiente, en este caso, de tu condición, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es aplicar este método. Aquí más o menos está explicado la demostración. Si tienen alguna duda la podemos resolver en este caso en las horas de asesoría si quieren saber con más detalle cómo se tiene esta demostración. Es muy sencillo, aquí está explicado, pero vamos a pasar enseguida a un problema de aplicación, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolvemos dichos problemas de aplicación? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, el procedimiento va a ser tomar el gradiente, si tenemos funciones de dos variables, el gradiente de la función e igualarlo con lambda por el gradiente de la condición, ¿ok? Entonces, la condición siempre es de la forma que de x, y igual a c. Entonces, cuando igualas los gradientes, estás igualando las derivadas parciales con respecto a x y y, ¿ok? Y luego que igualas las derivadas parciales con respecto a x y y, soluciona un sistema con, en este caso, la condición que es que de x y igual a c, ¿ok? Entonces, aquí forma un sistema, ustedes son expertos en álgebra lineal, resuelven ese sistema y miran cuál sería en este caso los valores máximos y mínimos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los valores máximos y mínimos? Cuando tenemos los valores de x y y ahí, entonces el valor mayor que obtengas al evaluar la función f va a ser el máximo y el valor menor, sujeto a la condición o a la restricción, va a ser el valor mínimo, ¿ok? Entonces, pasemos a un ejemplo de aplicación, un ejemplo ya real, ¿ok? Entonces, en este problema lo que vamos a hacer
es maximizar el área de un rectángulo inscrito en una elipse, ¿ok? Entonces tengo en este caso que maximizar el área del rectángulo, ¿ok? ¿Cuál es el área máxima de ese rectángulo? Es decir, tienes un rectángulo, entonces esta sería la función que representa el área, ¿ok? Entonces, si yo quiero maximizar el área, entonces lo que voy a hacer es usar multiplicadores de Lagrange para que el área que está por esta función yo la pueda maximizar, en este caso, si yo quiero maximizarla con esta restricción, si yo lo quiero meter en este caso en esta elipse, ¿ok? Entonces, como si tuvieras una elipse así, y aquí tú tienes un triángulo, un rectángulo, perdón, rectángulo, vamos a ver, sí, rectángulo. Entonces, supongo que tienes aquí una elipse. Entonces tú quieres meter ahí un rectángulo, ¿ok? Meter un rectángulo. Entonces la idea es calcular cuáles son las dimensiones de X y Y que te van a dar un área máxima para el triángulo que tú puedas meter ahí, ¿ok? Entonces yo puedo construir triángulos así o triángulos más pequeños y así sucesivamente, pero ¿cuál sería en este caso la longitud de cada uno de esos lados para que el área en este caso sea la máxima y que dentro en este caso de esa elipse? Entonces eso lo resolvemos con multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Entonces esta que está aquí, que es la ecuación de la elipse, es lo que llamamos nosotros restricción, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo por acá, la función es f de x, y. Esta es mi función objetivo que te da el área, la función que vamos en este caso a maximizar, ¿ok? A ver quiénes están por acá. Hay 12, hay varios. Entonces, esta es la función que vamos a maximizar, ¿ok? ¿Y cuál es la restricción? Que tiene que quedar dentro de esta elipse, ¿ok? ¿Y esa elipse qué ecuación tiene? Tiene la ecuación de x a la 2 sobre quién? Sobre 3 a la 2 más y a la 2 sobre quién? 4 Sobre lados. 4 a la 2, bien, igual a 1, ¿cierto? Entonces, esta función, ¿cómo la llamamos? Objetivo, la que hay que maximizar, y esta que está acá la vamos a llamar restricción, ¿ok? Esa es mi restricción. Entonces, basado en esa restricción, esta función de objetivo, vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Para resolver este problema de maximización, ¿ok? Esto es lo que más se usa en optimización, ¿ok? Calcular a multiplicadores de Lagrange. Todos los problemas de optimización, gran parte de ellos, por decirlo así, gran parte de ellos se resuelven con multiplicadores de Lagrange o con el criterio que habíamos visto para valores críticos, donde se calcula el signo del determinante, ¿ok? Entonces, para calcular esta solución usamos multiplicadores Lagrange. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué dice el método? Hay que irnos al método. Hay que igualar el gradiente de la función evaluada en el punto con lambda que multiplica el gradiente de la función evaluada en el punto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es igualar los dos gradientes y el de la condición, el de la restricción tiene lambda, ¿ok? Entonces vamos a hacer gradiente, en este caso, de tu función f de x, y igual a lambda que multiplica al gradiente de tu función, en este caso g de x, y, ¿ok? ¿Cuál es tu función g de x, y? Tu función g de x, Sería y, ajá, la figura, ¿no? la elipse, ¿no? Eso la dice. Eso es, muy bien. Entonces, esta que está aquí sería tu gxy. Tu gxy, recuerden que es la restricción. La función g de xy igual a c, está aquí, sería esta, ¿ok? La elipse. G de xy sería x a la 2 sobre 3 a la 2 más y a la 2 sobre 4 a la 2, ¿ok? Esa es mi función g de xy, ¿ok? Mi elipse. Mi función g de xy igual a c, ¿ok? Entonces, ya tengo todo. Entonces, tengo mi función g de x, y, ¿ok? Y tengo mi función f. Entonces, ¿qué tengo que Vamos a hacer? calcular el gradiente. Eso es, el gradiente. Entonces, el gradiente de esta función, bueno, es trivial, ¿no? Entonces, sería la derivada con respecto a x da cuánto? 4y. 4J. Y aquí 4, ¿qué? 4x, ¿cierto? O 4, 4X. o 4xj, que también es lo mismo. Y acá lambda que multiplica a quién? Parcial con respecto a x, sería bajo el 2. Sería 2, ¿qué? Sería 2x sobre 9, coma, 2y Oye, sobre sobre 16, 16. ¿cierto? Muy bien, eso es. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos por acá, ¿ok? 2x sobre 9 y 2y sobre 16, pero el 2y sobre 16 se puede simplificar, obviamente, ¿ok? Se escribe como y
sobre 8. ¿Ok? Ahí hemos calculado los gradientes. ¿Qué son los gradientes? Recuerden que son los vectores con las derivadas parciales. Entonces, esta es la parcial de f con respecto a x. Este es parcial de f con respecto a x. Este es parcial de f con respecto a y. Este es parcial de g con respecto a x. Y parcial de g con respecto a y. ¿Quién es g? La elipse. ¿Ok? La elipse. Listo. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ustedes saben, ya eso es viejo, esto es de álgebra lineal, que dos vectores son iguales si sus componentes son ¿qué? Son iguales. ¿Sí? Entonces igualamos las componentes. ¿Qué componente igualamos? 4y, lo igualamos a quién? Si escribimos aquí, sería igual a 2 lambda por quién? Por X. Por x sobre 9, ¿no? Y 4x 4Y. igual a qué? A A Y lambda lambda y o y sobre 8. lambda. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a resolver esto para lambda. ¿Ok? Resolvamos esto para lambda. ¿Quién sería lambda aquí? Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Del otro lado tengo aquí, Tendría que despejar, ¿no? claro, sería 4y entre 1. Y debajo, ¿quién quedaría? Vamos a colocar a quién. Si paso a dividir a quién, a 2x sobre 9, porque quiero dejar a la, ojo, el x el que quiero dejar solo, entonces paso, perdón, el lambda el que quiero dejar solo, entonces paso a este y a este y a este, ¿ok? A 2x sobre 9, ¿ok? Eso lo paso a dividir. ¿Y cómo quedaría esto? Entonces, quedaría de la siguiente forma. Si hace la división, haría que lambda es igual a quién. 4 por 9 son ¿cuánto? 36, ¿qué? 36y sobre 2x. Si simplificas, ¿qué pasa con el 2? Simplifica el 2 y quedaría de mitad de 36, que son ¿cuánto? 18, 18 ¿qué? Y sobre X. Muy bien, 18y sobre x. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo aplicamos el método de sustitución? Entonces, ¿cuál es la otra ecuación que tenemos que nos da la relación con lambda? Entonces, la otra ecuación es 4x de nuevo. Creamos acá 4x igual a ¿quién? Lambda por y sobre 8. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste el método de sustitución? Hombre, despejas lambda a un lado y lo reemplaza en el otro. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, ¿qué quedaría? 4x igual a ¿quién? A lambda. ¿Quién es lambda? Ya lo calculamos. ¿Y es cuánto? 18 sobre quién? Bueno, 18y sobre quién? Sobre x, multiplicado en este caso por quién? Por y sobre 8. ¿Estamos claros ahí con ese paso? Estamos en este paso aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Pregunta hasta ahí? Siempre se hace por sustitución o también se puede hacer despejando lambda Se puede en hacer ambas como, ecuaciones. como había hecho, despejando lambda en ambas ecuaciones y luego igualando las dos como valores de lambda. ¿Ya? Pero como ustedes van a estudiar luego con los apuntes, entonces no quiero que después se van a confundir, pero se puede hacer como tú dices, se pueden despejar lambda de ambas ecuaciones y después igualar los dos lambdas, ¿ok? El lambda que obtuviste aquí y el lambda que sale de despejarlo en la otra ecuación, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguirnos con lo que tenemos en los apuntes, ¿ok? Despejar lambda de una y reemplazarlo en otra, ¿ok? Así como se solucionan sistemas lineales, tal cual, ¿ok? Entonces aquí el lambda que nos dio, ¿quién fue? 18y sobre x. Entonces aquí en vez de colocar lambda, coloco 18y sobre x. ¿Te fijas? Y está multiplicado por y sobre 8, que es este de acá. ¿Sí? Listo, ¿qué nos quedaría ahí? Entonces si nosotros simplificamos, arriba te quedaría y cuadrado. ¿Ok? Si simplificamos aquí, quedaría mitad de 18, que son ¿cuánto? 9. ¿Ok? Y acá te quedaría mitad de, en este caso, de 8, que son 4. ¿Ok? Entonces sería 4x. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir, ¿qué nos quedaría aquí ahora? ¿Estamos por dónde? Estamos justamente por aquí. ¿Ok? Entonces, si realizamos esto, ¿qué nos quedaría? ¿Qué hacemos ahí ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacemos un qué? Un despeje. Este 4 que está aquí, dividiendo, pasa del otro lado a qué?
a multiplicar. ¿Y qué quedaría? 4x por 4x sería ¿cuánto? 16 ¿qué? X a la 2. Y de este lado te quedaría ¿qué? 16x a la 2 igual a ¿qué? A 9y cuadrado. 9y al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Ya que tenemos esta igualdad. Despejamos el valor de x, ¿ok? Entonces, si despejamos el valor de x, ¿qué nos quedaría? El 16 que está aquí multiplicando pasa del otro lado ¿a qué? A dividir. O tú puedes despejar también el valor de y, el que ustedes prefieran, ¿ok? Entonces, si yo quiero despejar el valor de x, ¿qué me quedaría como x? Entonces, el x, si yo lo despejo, paso a dividir el 16, ¿ok? Y sería x a la 2 igual a 9y a la 2. ¿Entre quién? Entre 16. Creo que se despeja de una forma más complicada, porque aquí, a partir de acá, pero necesitaba igual el x. Sí, está bien. Entonces, acá quedaría x a la 2 igual a quién? A 9 y a la 2, ¿ok? ¿Sobre quién? Sobre 16, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Si calculamos entonces estas raíces. ¿Cómo hacemos para calcular estas raíces? ¿Qué hacemos? ¿Qué otra ecuación nos falta? ¿Cuál hemos usado? ¿Cuál hemos usado? A ver, chicos, ¿cuál hemos usado? Hay que tener en cuenta esto, esto no lo perdamos de vista. ¿Qué ecuaciones hemos usado? ¿Hemos usado cuál? 18, ¿no? Hemos usado la igualdad de qué? De los gradientes, ¿ok? Hemos usado esas. Pero nos falta una, ¿no? ¿Cuál nos falta? ¿Nos falta qué? ¿La qué? La restricción. Sin la restricción no vamos a poder calcular esos valores x y. Hay que meter a la restricción en todo esto. ¿Y cuál es la restricción? La elipse. La elipse que nos dice que en este caso está x a la 2, ¿ok? Sobre 3 a la 2 más quién, y a la 2 sobre 4 a la 2. Eso es igual a quién, a 1. Esta que está aquí es mi restricción. ¿Es que he utilizado por ahora? Por ahora simplemente he calculado una relación entre quién, entre x y y, ¿ok? Usando ¿qué? La igualdad de los gradientes, ¿ok? Eso es simplemente lo que he hecho. Igualando los gradientes, despejas lambda de un lado y lo reemplaza en el otro, ¿ok? Para obtener esto, que te da la igualdad, en este caso, que te puede expresar la variable x a la 2 en términos de y a la 2, ¿ok? Bien, ahora hay que usar la restricción, eso es lo que nos estaba faltando, usar la restricción. Entonces, si usamos la restricción, que es esta de acá, vamos a reemplazar, en este caso, el x a la 2 por lo que tenemos, ¿ok? Tal como tenemos acá, reemplazar el x a la 2 por lo que tenemos. Entonces, donde está x, aquí, vamos a reemplazar el x a la 2, ¿ok? Y quedaría, en vez de x a la 2, sería 9y a la que, a la 2, sobre quién, sobre 16. Ese es mi x a la 2, ¿ok? Pero todo ese x a la 2, ¿entre quién está dividido? Según la restricción. Entre 3 a la 2. Entonces esto más quién, más y a la 2. ¿Entre quién? Entre 4 a la 2 queda ¿cuánto? Da 16. ¿Ok? Coloquemos acá el 16 y coloquemos acá ya el 9. ¿Sí? El 9 lo puedo colocar dividido con uno imaginario y aquí aplico la ley de extremos y medios. ¿Ok? Aplicando esta ley de extremos y medios, ¿qué nos queda? Bueno, esto es igual a 1, recuerden. Entonces, aplicando esa ley de extremos y medios, ¿qué nos queda? Nos queda por un lado, nos quedarían 9 y a la 2 sobre 9 por 16. Estos 9 de aquí se cancelan. Entonces te quedaría y a la 2 sobre 16 y y a la 2 sobre 16 más y a la 2 sobre 16. ¿Cuánto te da? 2y a la 2 sobre 16. ¿Ok? O sea, ¿cuánto? Si se simplifican los dos, al final quedaría y a la 2 sobre ¿quién? Sobre 8 igual a 1. ¿Qué hago con este 8 que está aquí dividiendo? Lo paso a multiplicar. ¿Y cómo calculo entonces el valor de y?
va a ser igual tomar la raíz, pero como es valor absoluto, sería más o menos raíz cuadrada de ¿quién? De 8. ¿Cuál es la raíz de 8? 2 raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Ya tenemos el valor de y. ¿Estamos claros de dónde salió ese valor de y? Profe, una pregunta, ¿y no podría quedar y igual a 4? Más o menos 4, o tiene que ser así, 2 raíz de 2. Ah, puede quedar. Es que así queda. Lo que pasa es que el 8, recuerda cómo se expresa. Está racionalizado. El 8 es 2 a la 2 por 2. Y si esto le toma la raíz, ¿qué te queda? Te queda la raíz de 4 Ya, que te da 2 y sí, la así raíz de queda, 2. profe. ¿Sí? Así queda. Listo, entonces eso es racionalización. ¿Sí? Entonces, pregunta hasta ahí sobre cómo se obtuvo el valor de y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualar los gradientes y calcular al despejar un lambda y reemplazarlo en el otro, encontrar una ecuación que te relaciona los valores de x y y. ¿Cuál era? Esta de aquí. ¿Ok? Y luego con Yo esa reemplazo en la ecuación, restricción. eso es. Bien, esa se reemplaza aquí en la restricción. Cuando se reemplaza en la restricción, yo puedo tener ya un punto y. ¿Ok? Pero luego que ya tengo ese punto y, ¿qué hago para calcular el valor de x? En este asterisco yo tengo una forma que relaciona x y y. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si quiero calcular a x. Entonces tengo que x a la 2 es igual a ¿quién? Ah, 9, ¿Eh? 2 veces raíz y, Y a la 9 2 por 2. sobre... Profe, ¿y no reemplazaría y? Ah, sí, sí, lo vamos a reemplazar. Eso es. Así que, Por eso, entonces sería 2 veces raíz a la 2. eso es. Muy bien. Nuestra compañera va bien rápido. Entonces irá 9. Reemplazamos el y, que es 2 raíz de 2, ¿cierto? Más o menos. Todo eso elevado a la 2. ¿Sobre quién? Sobre 16. ¿Ok? ¿Y cuánto quedaría eso? Aquí quedaría 8. 8 por 9, ¿cierto? Sería 8 por 9. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a escribirlo en el orden para que no se confundan. 9 por 8, porque si eleva a la 12 esto te da 8, y aquí el 16. Simplificamos, ¿qué queda? 9 sobre quién. Si simplificamos, Sobre 9 2. sobre 8. eso es 9 sobre 2. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Como x a la 12 es igual a 9 sobre 2, ¿qué hago? Tomo raíz Sacar raíz, cuadrada. ¿no? Eso es. Bien, Para eliminar cuadrado, ¿no? eso es. ¿Y qué quedaría? Que x es igual a quién, en este A la caso, raíz cuadrada de 9 A medios, ¿no? 3 que es raíz cuadrada. Ah, bueno, sí. 3 sobre raíz 2, 3. ¿cierto? Bueno, también. Entonces, ¿cuál sería mi punto? Mi punto, donde alcanza su valor crítico, sería en este caso, ¿quién? 3, que es x sobre raíz de 2, coma, ¿qué? 2 Más bien. raíz de 2, ¿ok? Claro. Puedes colocar más y menos, pero en este caso colocamos 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque justamente evaluar en ese punto te va a dar el valor máximo. ¿Cuál es ese valor máximo? Te va a dar 24, que es tu valor máximo, ¿ok? Entonces, como evaluada en este punto te va a dar tu valor máximo, entonces considera ese como tu valor máximo, ¿ok? Si tú lo evalúas en menos 2 raíz de 2, no te va a dar el valor máximo, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es evaluar en los dos puntos, con el más y con el menos, y mirar cuál te da el máximo, pero el que te da el máximo, en este caso, es 2 raíz de 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo tenemos? Simplemente, como la función que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Aquí era f. Como la función que nosotros estamos estudiando es la función f de xy, nuestra función principal es 4xy, ¿ok? Entonces en esa función reemplaza los valores, reemplazas este y reemplazas este, ¿ok? Entonces cuando los multiplicas, entonces al final te va a dar el valor, ¿ok? Cuando reemplazas esto, sería el 4 multiplicado por 3, que da cuánto, 12, y 12 por 2, 24, y estos raíz de 2 se van a cancelar aquí en este producto, ¿ok? Entonces este que está aquí va a ser el volumen en este caso, perdón, el área máxima que vas a obtener, ¿ok? Entonces área máxima va a ser igual a ¿quién? A 24, ¿ok? Área máxima
24, ¿ok? Y otra respuesta al por qué no tomar el negativo, porque como estamos calculando X y X y Y, para que estén en el dominio admisible, en este caso como estamos Sería hablando de imaginario, áreas, ¿no? lo que pasa es que cuando hablamos de áreas necesitamos longitudes de los lados y tú nunca escuchas en este caso que la longitud de los lados de un rectángulo sean negativas. Siempre cuando Ujú. hablamos de longitudes son positivas, entonces por eso consideramos siempre los positivos. ¿Sí? También más que todo por eso. ¿Ok? Entonces como X y Y tienen que ser mayor que cero, entonces la longitud que necesita uno de sus lados tiene que ser 3 raíz de 2, 3 sobre raíz de 2, perdón, y el otro lado tiene que medir 2 raíz de 2. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese rectángulo tú lo puedas meter dentro de la elipse y ese rectángulo tenga longitud máxima. ¿Ok? Tienes la elipse, entonces para que tú puedas meter el rectángulo y ese rectángulo sea de área máxima, entonces uno de sus lados, ¿ok? Uno de sus lados tiene que medir ¿cuánto? Uno tiene que medir 3 raíz de 2, 3 sobre raíz de 2, perdón, y el otro tiene que medir ¿cuánto? El otro tiene que medir 2 raíz de 2, ¿ok? Si los tomas así, entonces te va a dar en este caso el área, el rectángulo de área máxima que tú puedes meter dentro de esta elipse, ¿ok? Recuerden que esta elipse, ¿qué ecuación tiene? Tiene la ecuación x a la 2 sobre 3 a la 2 más y a la 2 sobre 4 a la 2 igual a 1, ¿ok? Entonces, ese es el problema de maximización, ¿ok? Entonces, tú puedes tener un problema importante de ingeniería donde tengas que hacer cosas parecidas y entonces usas multiplicadores de Lagrange, ¿ok? Entonces, por Bueno, acá, y ¿sí? digamos, ¿dónde se aplica eso? Por ejemplo, si tú tienes, no sé, depende del problema. Entonces, ustedes son los ingenieros, tenían que mostrarme los problemas, pero no, en este caso yo me estoy imaginando que alguien está construyendo ciertos, no sé, ciertas cajas que quiere meter en un lugar que tiene forma elisoidal. Entonces, si tú quieres, si tu cliente te dice, bueno, calcula en este caso cuál tiene que ser el área máxima, en este caso de estas cajas, para que tú las puedas meter en este lugar que es elipsoidal, entonces tienes un problema ahí de multiplicadores Lagrange. Si tienes un problema, por ejemplo, en este caso de finanzas, por ejemplo, en el cual tienes, que ya vamos a ir viendo aplicaciones, donde tienes en este Sería para caso, los costos, ¿no, profe? En la podría ser, finanza serían los costos. exacto, sí, para las finanzas costos, entonces en este caso aquí lo que tenemos una aplicación a la economía, donde tú lo que quieres es por medio de la función de Cobb-Douglas, entonces que está dada por esta expresión, si tienes unidades en este caso que representan trabajo, en este caso y cada unidad de trabajo representa, equivale a $150, y tienes unidades de capital y cada unidad de capital cuesta $250, entonces, ¿cómo puedes tú por medio de, en este caso, multiplicadores de Lagrange, maximizar en este caso la producción del fabricante? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel máximo del fabricante si el costo total de trabajo no debe ser, no debe superar los $50,000? Pues otro problema, en este caso, que puede verse como ingeniería o en este caso de finanzas también. ¿Ok? Porque en ingeniería se te puede dar una función también, ¿ok? La cual describe un conjunto de datos y en este caso te preguntan, bueno, si tengo en este caso que cada unidad de trabajo y de capital cuesta 150 y 200 y yo puedo en este caso usar solamente $50,000, entonces, ¿cuál es el máximo de unidades en este caso de trabajo y de capital que yo puedo producir? Entonces, cosas así, ¿ves? Entonces, son muchas las aplicaciones. Lo que pasa es que si nos van a presentar todas las aplicaciones acá, no vamos a terminar, pero sí, hay muchísimas aplicaciones y acá le tengo otra de temperatura. Entonces, en esta función, en este problema de aquí, tenemos que calcular temperaturas extremas, ¿ok? Que se alcancen en una esfera. Entonces, si tú tienes una esfera, entonces tú quieres, por ejemplo, calcular la temperatura. Entonces la temperatura está dada por esta función. Entonces, lo que quieren calcular en este problema de optimización con dos restricciones, que son más interesantes porque hay dos restricciones, ahora hay una función G y una función H, es mirar cómo podemos maximizar esa temperatura, pero dentro de la esfera que se corta con este plano. ¿Ok? Entonces, más o menos sería en este caso una gráfica, sería una esfera. ¿Ok? Por acá viene el plano y entonces lo que nosotros queremos es para esta esfera y este plano que se forman, en este caso mirar
cuál es la temperatura máxima en el punto de corte, si el punto de corte es aquí o si el plano corta más aquí dentro, entonces mirar cuál es la temperatura máxima que se alcanza ahí, ¿sí? Entonces, son muchas las aplicaciones, ¿ok? Pero uno, saber todas, en este caso, y presentarlas todas acá, va a ser complicado por cuestión de tiempo. Pero sí, son muchas las aplicaciones y le voy a poner mucha aplicación en los exámenes y los talleres, ¿ok? Entonces, Profe, tranquilo por la aplicación, ¿sí? profe, digamos, un ejemplo sería que las tuberías en un motor donde se produce más calor en cierta área, así más o menos. Ah, también sí, bueno, yo trabajé aplicaciones de ese tipo, pero esas aplicaciones son más relacionadas con ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Mm, Entonces, porque tú tienes que solucionar luego una ecuación y la ecuación que describe en este caso la temperatura. Entonces, tú solucionas esa ecuación utilizando algunos métodos numéricos, como por ejemplo, yo trabajaba en la maestría, trabajé con un método que se llama Galerkin discontinuo y el método de elementos finitos. Después del doctorado trabajé con un método de alto orden, que son métodos Wino y Eno, que son para soluciones que presentan choques, que son un poco más complicadas de aproximar por discontinuidades, pero necesiten muchos métodos numéricos. Por lo menos los que yo he conocido y trabajado son como unos 5 más o menos, pero este, ya eso es material que se sale de los alcances de este curso, ¿entiendes? Pero si usted está animado, no sé, a hacer una tesis relacionada con problemas, en este caso, de calor, de transferencia de calor o de modelación de fluido, cosas así por el estilo, me dice y revisamos cualquier tema que le guste, porque al final está involucrada ecuaciones diferenciales. Entonces, tendría que presentarte los métodos numéricos para solucionarlas, porque por lo general están las ecuaciones de Navier-Stokes y estas ecuaciones de Navier-Stokes no tienen solución única, entonces tú tienes que aproximar la solución usando un método numérico que mejor se adapte a la solución. ¿Ok? Pero sí, en este caso hay muchas aplicaciones. En este caso, para lo que estamos haciendo, que es el gradiente, en el gradiente va a aparecer cuando tú estudias el problema, en este caso que es la divergencia, en este caso del gradiente de la función, igual en este caso a cero, por ejemplo. De la divergencia del gradiente, fíjate que está involucrado el gradiente, te va a dar en este caso el control de temperatura sobre una placa, por ejemplo. Y si le agregas unas condiciones acá y otras derivadas parciales, se puede modelar transferencia de calor a un motor y así sucesivamente. ¿Ok? Son infinitas las aplicaciones, pero desafortunadamente tenemos que tomar las que se puedan aplicar en este curso, ¿sí? Pero tranquilo que voy a colocarle en los exámenes y quizzes muchas aplicaciones, porque por acá en el libro, el texto guía que estamos usando y en las notas de clases, entonces hay varios ejemplos, ¿ok? Bueno, entonces si tengo esta función, entonces esta es mi función objetivo, ¿ok? Entonces, dada esta función objetivo, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer primero que todo es mirar cuál es la restricción. ¿Cuál es la restricción para esa función objetivo? Pues miremos la restricción para esta función objetivo. Entonces, la función objetivo es esta. Y la restricción que dice, bueno, si nosotros decimos que X representa las unidades de trabajo, ¿ok? Entonces, si yo tengo X unidades de trabajo y cada una de estas unidades cuesta $150, entonces el total, en este caso que tú estás pagando en la producción, sería $150 por X, ¿ok? Porque X son las unidades de trabajo, ¿ok? Bueno, si estamos hablando en este caso de Y, que representa unidades de capital, entonces en este caso vamos a multiplicar por Y, en este caso el precio de cada una de estas unidades de capital, que son ¿cuántos dólares? $250. ¿Ok? Entonces si multiplicas 250 por Y, entonces te daría en este caso el total que se está pagando en este caso por el capital. ¿Ok? Entonces, el costo total de trabajo y capital nos dicen que este costo total de trabajo y capital está limitado, ¿ok? No puede pasar de cuánto? De $50,000, ¿ok? Entonces aquí esto lo igualamos a 50,000 porque ese es el costo que nosotros, al que estamos limitados, ¿ok? Supongo que una empresa y tienes todas estas variables importantes, entonces en este caso no debe sobrepasar los $50,000, ¿ok? Es lo que nos piden es hallar el nivel máximo de producción de este fabricante. Entonces, usando esta función, que es la función objetivo, entonces vamos a mirar cuál es el nivel máximo de producción. ¿Ok? Sería 100 que multiplica a x a la 3 cuartos
x a la 3 cuartos por y a la 3 cuartos. ¿Ok? Nótese que esta función es muy especial y nosotros la habíamos visto. Estos valores exponentes los llamamos alfa y beta, y estos valores alfa y beta eran tales que al sumarlos te daban 1. ¿Ok? Eran exponentes conjugados. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta que está aquí sería mi restricción y esta mi función objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿está claro dónde salió la restricción y la función objetivo en base al problema? Sí, señor. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el gradiente de f y lo igualamos con gradiente de f, ¿ok? En xy, y se iguala con lambda que multiplica al gradiente, en este caso, se iguala con lambda que multiplica el gradiente, en este caso de la función g en xy, ¿ok? Entonces, cuando se iguala esto, ¿qué se iguala? Se iguala en este caso las derivadas parciales de este y las derivadas parciales de este, ¿ok? Cuando hacemos esta igualación, bueno, el vector gradiente sería este, ¿ok? Este será mi vector gradiente, ¿ok? Y el gradiente de función g sería este, porque si al final derivas esto con respecto a x estaría 150 y este 250. Este sería este vector. Lo que hacemos, tenemos este sistema, lo mismo, despejamos lambda de uno, ¿ok? Y lo reemplazamos en el otro. O simplemente, como le había dicho, se puede despejar lambda de los dos y luego igualar, ¿ok? Nótese, si tú despejas lambda de aquí, el 150 pasa del otro lado ¿a qué? A dividir. ¿Te fijas? Míralo aquí. Y si despejas lambda de acá, el 250 también pasa ¿a qué? A dividir, ¿ok? Y quedaría este lado, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que te queda. Entonces, cuando tú tomas ese valor de lambda y esos valores de lambda y los igualas, o simplemente los despejas de una y los reemplazas en otra, ¿qué te quedaría? Entonces, te quedaría lo siguiente. Si acá tienes que reemplazar a lambda, en vez de lambda colocas esto. Donde lo colocas justamente multiplicado con el 250. Este sería 250 por esto, ¿sí? Y este lado 25x a la 3 cuartos y a la menos 3 cuartos, ¿ok? Y aquí lo que hace simplemente es elevar a la 4 a la 4 tercios para cancelar estos exponentes y luego despejar. Cuando hace el despeje, estos 25 se van a cancelar, ¿ok? Este 25 se pasa a ir más bien y te queda en este caso que x igual a 125 entre 25 que te da 5y y por lo tanto el valor x que necesito es 5y. Este 5y donde se reemplaza en la restricción que ya tenemos. Si la reemplazamos aquí en nuestra restricción el valor de x sería en este caso 150 por 5y, que al final al sumar con 250 te queda en este caso 1000y, en este caso igual a 50.000, y si lo pasa a dividir, obviamente te quedaría que el valor de y es 50, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir este 50? Nos quiere decir, en este caso, que las unidades de capital que se deben en este caso producir deben de ser en este caso ¿cuántas? 50. Y las unidades de trabajo, ¿cuántas deben de ser? Deben de ser en este caso 250. Es decir, más unidades de trabajo que de capital para nosotros tener el máximo nivel de producción, que en este caso sería de 16.719 unidades del producto, ¿ok? ¿Y cómo sabemos cuál es el máximo nivel de producción? Reemplazamos el 250 y el 50 ¿en dónde? En tu función en este caso. ¿Cuál es la función? La función inicial, la función objetivo, ¿ok? Entonces, este es otro problema de aplicación, ¿ok? Problema de aplicación, en este caso en finanzas e ingeniería. Entonces, este problema es bastante importante porque si tú calculas estos valores de lambda, ¿ok? Estos multiplicadores que hemos obtenido evaluados en estos puntos te dan un valor, en este caso 0.334. Y ese número que está ahí se llama la productividad marginal del capital, ¿ok? Es bastante importante y utilizado en economía. ¿Por qué? Bueno, porque este valor que te dice que si se produce, en este caso, si se gasta, bueno, si se produce una unidad de más, bien, entonces por cada unidad adicional que se produzca, en este caso, vamos a tener que pagar extra 0.334, en este caso dólares, ¿ok? Este valor es en dólares, entonces eso es lo que te va a dar, en este caso, el multiplicador, en este caso, de Lagrange, ¿ok? Te va a dar en este caso para este problema la productividad marginal del capital, ¿ok? Pregunta hasta ahí.
Preguntas está ahí. Preguntas tiene. El procedimiento siempre es el mismo, gradientes e igualar. Este es como te digo, muy aplicado y este resultado es muy particular de este valor de lambda. ¿Por qué? Porque se usa, como les digo, en finanzas, es la productividad marginal del capital, ¿ok? Cada valor, por cada dólar que tú agregues de más a la inversión, en este caso va a obtener 0.334 unidades adicionales del producto, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que se le va a pedir en el ejercicio es hasta aquí. Aquí termina el ejercicio, ¿ok? Pero esto es como un comentario adicional, ¿ok? Pero en caso de que se pida, se hace, ¿ok? Pero en caso que no, no. Aquí simplemente se sabe que cuando tú colocas $1 de más, si sumas $1 de más, en este caso, en tu inversión, entonces vas a obtener en la producción esta cantidad de productos, en este caso adicionales, ¿ok? ¿Cuántos productos adicionales? Esta cantidad por cada dólar de más que inviertas, ¿ok? Entonces, como les digo, es bastante importante en este caso cuando se habla de nivel máximo de producción, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, multiplicadores de Lagrange, donde tenemos otra función. Aquí tenemos la función objetivo y nos dicen que está sujeta a esta ligadura, a esta restricción. Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos en R3, ahora un gradiente en R3. ¿Ok? Y si hacemos este gradiente en R3, nos van a quedar en este caso estas ecuaciones. ¿Ok? Al final, al resolver, cogiendo este lambda que despeja de aquí y lo reemplazas acá y después lo reemplazas acá, te quedan en este caso relaciones para x, y, z que las puedes reemplazar aquí y de esta forma obtener cuáles son los valores de x, y, z que te producen en este caso cuál es el valor óptimo. ¿Ok? Entonces el valor óptimo que estamos buscando o mínimo en este caso sería 147 porque resulta que estos son los valores que tú tienes al despejar de acá. ¿Ok? Desde aquí, ¿cómo se despeja lambda? Entonces, si despejas lambda aquí, es el mismo procedimiento que hicimos, ¿ok? Si despejas lambda de aquí, entonces lambda sería igual a ¿quién? Pasa a dividir el 2, sería igual a 2x. ¿Qué haces con este 2x? Como lambda de 2x, vienes, lo reemplazas aquí. Y obtienes una relación entre x y y, ¿ok? Después ese mismo lambda lo reemplazas acá. Y obtienes otra relación al reemplazar ese valor de x entre x y z, ¿ok? Luego con esos dos valores formas un sistema con el cual solucionas usando puede ser eliminación o puede usar Gauss-Jordan si ya vieron álgebra lineal. Entonces, a medida que solucionas estos despejes y vas reemplazando, obtienes en este caso estas soluciones, luego vas a reemplazarlas acá. ¿Ok? Y recuerden que hay que jugar con las tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ese es otro ejemplo que ustedes tienen que detallar como ejercicio de tarea. ¿Ok? Entonces, cuando graficamos esto, en este caso quedaría así presentado. Esta es la elipse, ¿ok? El elipsoide. Este es el punto de tangencia y entonces aquí justamente nosotros encontramos ese valor, en este caso mínimo de la función, ¿ok? Acá tenemos un problema de optimización en el interior de una región, entonces sería un problema que va a ser idéntico a este que está acá, pero ahora en este caso cuando estás trabajando con puntos interiores a esta región, ¿ok? A la región que estás estudiando, llamémosla por ejemplo R. Entonces, si tú quieres calcular mínimo en esta región, en la parte interior, lo que hacemos es que utilizamos el criterio de máximos y mínimos relativos, que es calcular el determinante y mirar el determinante si te da positivo o negativo, ¿ok? Que fue lo que vimos en la sesión 13.8, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es aplicar esa misma técnica y en este caso vamos a concluir cuál es el mínimo, pero si consideramos x a la 2 más y a la 2 igual a 0 como tu ligadura, aplica el mismo procedimiento de los gradientes y vas a obtener estos dos valores críticos con los cuales tú puedes obtener en este caso el valor, en este caso máximo y mínimo que obtienes para esta función. ¿Okay? Uno es 24 y el otro es 6.672, 675 que es el que está aquí, el mínimo, y este es el valor máximo. ¿Okay? Entonces hay que revisar esto, hay que hacer ese cálculo de gradientes. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos otro que es multiplicadores de Lagrange, pero ahora con dos condiciones. ¿Okay? Entonces, en este caso es el problema de temperatura que le dije. Entonces, si esa función te entrega la temperatura en cada punto de una esfera, ¿cuál es la esfera? Esta. Te piden hallar las temperaturas extremas en la curva formada por la intersección con este plano. ¿Okay? Entonces, tiene esta esfera y esta esfera se interseca con este plano. ¿Okay? Entonces, lo que queremos saber es, para esa intersección,
cuál es la temperatura máxima, ¿ok? Entonces, hallar las temperaturas extremas. ¿Cuál es la temperatura extrema ahí en esa curva que se forma al intersecar? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la función objetivo, que es la función t, y tenemos estas dos restricciones, ¿ok? La esfera y el plano. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el gradiente de t, que sería el gradiente de mi función principal, el gradiente de g y el gradiente de h, ¿ok? Acá está el gradiente de h, pero ese h será multiplicado por otro factor mu, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema que está aquí? Por ejemplo, para lambda y mu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver un sistema en el cual nosotros podemos tomar, por ejemplo, las dos primeras ecuaciones, tomar estas dos, y después tomar la primera y la última, y solucionarlas, ¿ok? Entonces, si tomamos la primera y la segunda, entonces va a quedar esta expresión. Luego, si tomas, por ejemplo, la primera y la última, ¿qué te queda? Te queda, por ejemplo, esta otra expresión, ¿ok? Y esta es una ecuación que relaciona lambda y mu. Entonces, ¿cómo solucionas esta? Por ejemplo, aquí tú puedes obtener el valor de lambda y mu formando un sistema, que recuerden que esto es de la forma lambda, acá, lambda por x menos y igual a 0 y 2z lambda menos mu igual a 0. ¿Okay? Estos son los dos multiplicadores que hay que calcular. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto lo puedo escribir como, bueno, si quiero calcular lambda mu, esto es lambda por x menos y. De este lado coloco el 0. Y acá voy a distribuir. Y si hago una distribución, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el 2z por el 1 y el 2z por lambda. Entonces quedaría menos 2z lambda o lambda que multiplica a menos 2z, ¿ok? Menos mu, ¿ok? Y del otro lado, como es 2z por 1, sería 2z, coloquemos de este lado a menos 2z, ¿ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Multipliqué por 2z y pasé el 2z al otro lado. Y el 2z por menos lambda lo dejé aquí, ¿ok? Y el menos mu lo he dejado ahí también, ¿ok? Entonces tú puedes formar a partir de ahí un sistema, ¿ok? Porque tú quieres calcular a lambda y mu. Entonces, ¿quiénes son esos valores de lambda y mu? Es calcular la solución de un sistema, bueno, ustedes saben álgebra lineal, esto no es nuevo, entonces aquí está lambda, aquí colocamos digamos x menos y, aquí dejamos 0 porque no hay valores para mu, aquí dejamos menos 2z, ¿ok? Y aquí colocamos por ejemplo, en este caso el menos 1, ¿ok? Porque es el valor que multiplica en este caso mu. En este lado colocamos el 0 y por acá Y colocamos menos con la 2z. ¿Cómo? Z. No, ¿Cierto? profe, ¿qué le estaba haciendo, señor? Eso es. Listo, entonces tú puedes ahí calcular los valores. ¿Cómo los calculas? Bueno, esta matriz ya está en su forma escalonada reducida, fíjate. No hay que hacer más nada porque, bueno, no está en su forma escalonada reducida como tal, pero sí tengo un escalón aquí para hacer la sustitución hacia atrás. ¿Ok? Porque en este caso, si recuperamos el sistema, tú puedes recuperar el sistema con esta ecuación y te quedaría esta. En este caso, cuando este producto te daría 0. Si lo miras como un sistema, este producto da 0 sí, solo sí. Lambda es igual a quién? A 0 o x igual a quién? A y. ¿Ok? Entonces, si lambda es igual a 0 o x igual a y, tú puedes obtener la solución. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la solución que tú tienes si consideras lambda igual a 0 y x igual a y? Bueno, van a ser en este caso 3 menos 1, 1 y menos 1, 3, 1. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que tienes que calcular. ¿Qué pasa si el que es distinto de 0 es lambda, pero x igual a y? Entonces, lo que te puedes calcular en este caso son los valores de x y y iguales a 3 más o menos 2 radio de 3, todo esto sobre 3 y este como valor de z, ¿ok? Entonces vas a obtener en este caso estos como los puntos críticos, ¿ok? Los cuales obtienes, bueno, reemplazar lambda igual a 0 en tu sistema y tener en cuenta las dos restricciones porque recuerden que si consideras lambda igual a 0 y x igual a y, entonces tienes que considerar esta restricción y esta restricción, ¿ok? Entonces si x igual a y, entonces tienes que reemplazar x igual a y aquí, x igual a y acá y formar un sistema y resolverlo, ¿ok? Porque recuerden que tienes x a la 2, aquí a la 2, más z a la 2, igual a ¿qué? A 11, ¿ok? Y tienes a x más y más z igual a 3, x más y más z igual a ¿qué?
3. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Reemplaza x igual a y aquí, x igual a y aquí, y x igual a y acá. ¿Ok? Luego entonces reemplaza los valores y todo esto y vas obteniendo cuáles son los valores asociados. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora, bueno, acá, cuando tú evalúas en los puntos, ¿ok? Entonces te van a dar estos valores que tienes aquí, son los que vamos a llamar en este caso máximos o mínimos, dependiendo de cuál es el más grande. ¿Cuál es el más grande? 30.33. Entonces, ese 30.33, que es 91/3, es tu valor en este caso máximo, ¿ok? Entonces, esa es la temperatura máxima, ¿ok? Entonces, repasen, por favor, estudien, hay que solucionar estos sistemas, hay que tener en cuenta un poco de eliminación, un poco de sustitución para ver cómo te van quedando las cosas, ¿ok? Entonces, recuerden que si lambda igual a 0, ese lambda también se puede reemplazar acá y obtener otra relación, ¿ok? Entonces, tienes que buscar la forma de obtener, en este caso, los puntos que tenemos acá, ¿ok? Tener todos estos puntos, menos 1, 3, 1, 3, menos 1, 1, ¿ok? Y estos puntos que están acá en términos de la raíz, ¿ok? Eso es, chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es integración, en este caso múltiple, ¿ok? Que ya es la última parte. Entonces, recuerden que nosotros habíamos visto integración y hicimos algunas integrales, utilizando sustitución, utilizando por lo menos método de integración por partes, todo lo que nosotros vimos, ¿ok? Entonces esas cosas hay que recordarlas, ¿ok? Por eso salió en el parcial, porque hay que recordarlas porque ahora las vamos a usar. Que si tú quieres integrar, por ejemplo, una función, que es, por ejemplo, 2xy, integrar esa función, x, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para integrar con respecto a x esa función? Que tienes que hacer es tener en cuenta que si integras con respecto a x, la variable y es constante. Y si y es una constante, esta constante la puedes sacar fuera de la integral, ¿sí? Y queda solamente la integral de 2x, que obviamente es x a la 2, pero como estamos diciendo que y es constante, entonces esta integral va a depender de, en este caso, una constante, pero que depende de y. ¿Ok? Esa constante c es una función que depende de y. ¿Por qué? Porque si integramos con respecto a x, el y lo estamos considerando constante. ¿Ok? Entonces, al ser esa una función que depende de y, entonces esta sería la integral. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, una integral definida, por ejemplo, desde 1 hasta 2y, nótese que ahora los límites no solo son números, son funciones también. Pero si yo tengo acá una función que depende de y, tengo que integrar con respecto a x, porque al final tengo que evaluar a x en esta función que depende de y. ¿Ok? O si acá tengo una función que depende de x, acá tengo que tener una integración con respecto a y, porque después voy a evaluar a y en la función que depende de x. ¿Ok? Si integro esto, ¿cómo integro? Lo que considero como constante es el y. ¿Ok? Si es constante, lo saco afuera porque estoy derivando con respecto a x. Yo lo saco afuera, integro a x y me da x a la 2. Y luego donde está y, ojo, donde está y, perdón, donde está x, voy a reemplazar cada uno de estos valores. ¿Ok? ¿Por qué dónde está x? Porque los límites dependen en este caso de y. ¿Ok? Entonces, como dependen de y, entonces donde está x voy a reemplazar esa función que depende de y, que son quienes, 2y y 1. Entonces, cuando reemplazas esto, te queda esta como la integral. ¿Ok? Conclusión, esta sería el famoso teorema fundamental del cálculo cuando calculamos integrales. ¿Ok? Entonces, es cuestión de mirar con respecto a quién se está integrando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si lo que estamos integrando es, estamos integrando en la función de 1 hasta 2y, de 2xy de x. ¿Cómo integramos esto? Bueno, esta integral sería lo siguiente. Ojo, si integro con respecto a x, ¿quién sería constante? Si integro con respecto a x, ¿quién sería constante? Esa variable con respecto a la que no integro, que es quién? Y. ¿Ok? Esa la saco afuera. ¿Y qué me queda dentro? La integral de quién? Lo que saqué fue y, entonces quedó solo quién? 2x. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese paso ahí? ¿Todos estamos claros ahí? Sí, señor. Ok. ¿Y cómo integro 2x? Profe, la integral arriba no le falta el y del lado. Eso es, muy bien, eso es, muy bien. ¿Y ahora?
¿Cómo integro en este caso 2x? Sería evaluando desde 1 hasta 2y. Ujú. Pero ¿cuánto da la integral primero? La de 2x, ¿cuánto da? Ah, bueno. X al cuadrado. ¿Cuánto? X al cuadrado. Muy bien, entonces sería x al cuadrado es la integral de 2x, pero evaluada desde dónde hasta dónde. Desde Desde 1, 1 hasta 2. muy bien. Eso es. Entonces, ¿cuánto quedaría esto aquí? ¿Cuál sería el resultado? Sería y que multiplica quién. Si evalúa el x en 2y, ¿cómo quedaría? 2y, 2y al cuadrado, ¿no? ok, menos, evaluado en 1 sería 1 a la que. Al cuadrado. ¿No Entonces, se podría dejar uno solo, ¿sí? profe? Ahí no podríamos colocar uno de una vez porque pues uno por Sí, uno da uno. claro, aquí podemos colocar 1 una vez. Como estamos apenas haciendo el primero, estamos escribiendo todo. Pregunta hasta ahí. Ah, ¿Preguntas? ¿Todos están claros con ese paso? Listo, entonces, ¿qué hacemos? 2 a la 2, ¿cuánto da? Da 4, ¿cierto? 4y a la 2. Entonces, 4y a la 2 por y sería 4y a la ¿qué? A la 3. Y el y, recuerde que está multiplicando a todo. Y por 1 da ¿cuánto? Y. Entonces, esa sería mi integral. Como integro con respecto a x, te da una función que depende de quién? De y. ¿Ok? En este caso, porque al final estás evaluando en estos límites que son funciones que dependen de y. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Entonces, así como en las derivadas parciales se mantiene una función constante, una variable constante, acá también, ¿ok? Se mantiene constante en este caso y. ¿Ok? Entonces, si quiero integrar en este caso con respecto a y, entonces lo que se mantiene constante sería en este caso x, pero acá no puede haber una función que depende en este caso de y, sino de x, porque deben de ser distintas las funciones que están en el límite de integración. Estas variables de estas funciones deben ser distintas a la variable con respecto a la cual estoy integrando, ¿ok? Deben ser distintas siempre porque al final hay que evaluar en x estas funciones, ¿ok? X igual a 2y, x igual a 1, y si fuera y igual a x al cuadrado, y en términos de una función que depende de x, ¿ok? Eso es. Por acá tenemos, por ejemplo, que integrar con respecto a y a esta función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a calcular ahora integral desde 1 hasta x. Nótese que ahora voy a integrar es con respecto a y, a esta función, de 2x a la 2 por y a la menos 2 más 2y. ¿Ok? Toda esta integral con respecto a y. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esta integral? Pues hacemos lo mismo. ¿Ok? Entonces, estamos integrando con respecto a quién? Con respecto a y. ¿Sí? Entonces, si integramos con respecto a y, las funciones que tienen que estar acá deben ser dependientes de x. ¿Ok? Eso como primera cosa. ¿Ok? Segundo, si estoy integrando con respecto a y esta función, lo que no es y es constante. Entonces, esto es constante y obviamente el 2 es constante. ¿Ok? Desintegramos esto, ¿cómo quedaría? Sería en este caso la integral, en este caso de y a la menos 2, porque el 2x a la 2 no cambia, ese queda ahí fijo. ¿Ok? El 2x a la 2 queda fijo, multiplicando con quién? Multiplicado con la integral, en este caso de y a la menos 2, cuanto a la integral de y a la menos 2. Si le sumo 1 al menos 2, ¿cuánto quedaría? ¿Y a la qué? a la A la menos menos. 1. Muy bien, y se divide entre menos 1, entonces sería menos y a la qué? A la menos 1 Sobre menos 1. Ah, bueno, sobre 1. Le sobre colocaste menos menos. 1, eso es bien, sobre menos 1, por eso está el menos acá, evaluada desde 1 hasta dónde, hasta x. ¿Ok? Más esta otra que está acá, ¿cuánto daría? La integral de 2y. Y al cuadrado. Muy bien, entonces y cuadrado, evaluado desde dónde hasta dónde. También desde 1 hasta dónde. A X. A X. Entonces, ¿qué quedaría al final acá? Sería 2x al cuadrado, que multiplica ¿quién? ¿Cuánto es esta integral? Evaluada en este valor, sería menos x a la menos 1, Menos menos 1, 1 menos. Bueno, sí. ¿cierto? Perdón, más 1, Sí. ¿ok?
porque se resta. ¿Ok? Se Sí. resta. ¿Estamos claros? Se resta con esto, pero aquí hay un menos, entonces por eso queda más 1. Y acá, si hablamos en x, quedaría x a la 2 Cuadrado menos menos 1. 1. ¿Ok? Listo. Entonces al final, si resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? Quedaría 2x a la 2 por este, sería 2x. 2x a la 2 por 1 sería más, esto es negativo, ¿no? Sería más 2x a la 2. ¿Sí? Y entonces por acá quedaría más x a la 2 menos 1. Y como resultado al final, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2x a la 2 más x a la 2, ¿cuánto da? 3x a la 2 menos 2x Menos 1. menos 1. ¿Ok? Esta es la integral. ¿Sí? Esa es la integral. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, ¿usted podría hacerme el favor de repetir la parte de, o sea, ya sacó el 2x al cuadrado como constante? Eso. O sea, el reemplazar el x y el 1 en la función, ¿por qué le quedó así menos x a la menos 1? Ah, ya. Porque donde está y, recuerda donde está y, voy a reemplazar a x y a 1. Cuando reemplazo a x, me quedaría que menos x a la menos 1, porque donde está y, en la variable y es donde reemplaza lo que está aquí. ¿Sí? Si reemplazas a x sería x a la menos 1. Pero si reemplazas 1 sería 1 a la menos 1. ¿Ok? Pero ¿qué es 1 a la menos 1? 1 a la menos 1 es 1. ¿Ok? Y como se resta con este valor que tienes aquí, que es menos 1, porque recuerda que siempre se resta la evaluación de arriba menos la evaluación de abajo. ¿Ok? Entonces ahí sale un menos y sale otro menos, que es el menos en este caso de la resta, y por eso queda más. ¿Ok? Y acá como sería, donde está y, colocas a x. Colocas a x sería primero x a la 2 menos por el símbolo de la resta por el teorema fundamental. Y donde está y colocas 1, que sería 1. ¿Sí? 1 a la 2. ¿Cuánto es x a la 2 menos 1 a la 2? X a la 2 menos 1. Por eso sale este de acá. ¿Sí? Evaluar en los límites superiores e inferiores y luego restar. Listo. Entonces, ahora veamos la integral de una integral. Que al final, como estamos viendo, vamos a ver integrales múltiples, entonces vamos a ver integrales que van a salir así. Van a salir 2 o van a salir 3. ¿Ok? Vamos a integrales triples, entonces van a ver integrales dobles, integrales triples. Entonces, si queremos evaluar esta integral, ¿cómo la calculamos? La integral podemos escribirlo como integral doble. ¿Okay? Desde 1 hasta 2, de la integral de 1 hasta x, de 2x a la 2. Preguntan si está grabando, si se está grabando. Este es el mensaje, lo siento. Entonces sería desde 1 hasta x de 2x a la 2 por y a la menos 2 más 2y por dy. ¿Ok? Integral con respecto a y y con respecto a x. ¿Ok? Aquí tenemos una integral doble. ¿Ok? Cuando la escriba, en algunas ocasiones voy a quitar este corchete que está aquí. ¿Ok? Este corchete lo voy a quitar en algunas ocasiones. ¿Ok? Pero lo dejo ahí para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo. Perdón. Primero integras con respecto a y después integras con respecto a quién, a x. ¿Okay? Si integras primero con respecto a y, aquí deben ir funciones que dependen de x. ¿Okay? Y después cuando vayas a integrar con respecto a x, acá deben de quedar solo números. ¿Okay? Si es lo contrario, si fuera aquí con respecto a x, aquí tienen que ser funciones que dependen de y, y luego acá el diferencial con respecto a y acá solo números. ¿Okay? Entonces veamos cómo hacemos esa integral. Esto que sería igual, sería integral, en este caso desde 1 hasta 2, ¿de quién? Calculamos la integral de lo que está dentro. Esa fue la que hicimos, ¿no? Vamos a ver. Es esta misma.
¿ok? La que hicimos con respecto a y. ¿Cuánto nos dio? ¿Nos dio qué? Nos dio esto, ¿sí? Esa es la misma del ejercicio ahorita. Entonces aquí cuánto queda si hacemos la misma del ejercicio. Quedaría 3x a la ¿qué? A la 2. 3x a la 2 menos ¿qué? Menos 2x menos 1. Todo esto con respecto aquí a x, ¿ok? Esta integral que quedó aquí, ¿cómo se hace? Bueno, ya esa integral es trivial para todos ustedes. ¿Por qué? Porque en este caso hay que ver quiénes son los exponentes e integrar con respecto a x, luego evaluar entre 1 y 2. Eso es todo. Si evalúas esto, ¿cómo quedaría? La integral de 3x a la 2, ¿cuánto da? Como aquí todo es x, entonces no hay problema con constantes, ¿sí? Con y constantes. Entonces, todo es una integral como la que vimos al comienzo. Entonces sería, si integras con respecto a x, quedaría x a la 3 sobre 3, se cancela el 3. Por acá x a la 2 sobre 2, se cancela el 2. El 2 que tenemos ahí sería menos x a la 2. Y todo esto menos ¿qué? Menos x. Todo esto lo evalúas desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta 2. ¿Ok? ¿Y cuánto va a dar ese resultado si evalúas desde 1 hasta 2? Te va a dar 3. ¿Ok? Ahora haces las cuentas. Primero evalúas en 2 y te va a dar 2. Y después lo evalúas en 1 y te va a dar en este caso menos 1. Entonces cuando haces esa resta te va a dar 3. ¿Ok? Ahí tenemos la integral. Esta es una integral doble. ¿Ok? Donde integramos primero con respecto a y con respecto a x. Hemos hecho ejemplos de aplicación. ¿Ok? Ejemplos donde tú calculas esta integral, ¿ok? No estoy dándole tanta formalidad a la demostración de esto porque de pronto no va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Pero sin tanta formalidad, entonces, y sin perder de vista de que esto tiene sus definiciones y sus demostraciones para nosotros poder realizar esto, usar el teorema de fundamental del cálculo y tener en cuenta quién son constantes y quién no. Todo esto tiene sus demostraciones, pero estamos haciendo enseguida aquí los ejercicios, los ejemplos, ¿ok? Si alguien está interesado en mirar las demostraciones de todo esto, la podemos discutir en este caso en la hora de asesoría, ¿ok? Pero ahora vamos a ver las aplicaciones. Entonces, si tú tienes una función que está definida sobre una región que llamamos R, ¿ok? Y esa región, el intervalo B, X, perdón, el eje X está acotada por A y B, entonces sería integral desde A hasta B, fíjate, y está acotada en Y por las funciones G1 y G2, donde en este caso G1 es menor que G2, entonces tenemos luego una integral desde G1 hasta G2, ¿ok? Como los valores de Y están entre G1 y G2, estas son funciones que dependen de X, entonces estos valores de Y se integran primero con respecto a Y, ¿ok? Y lo que quede, como es el intervalo cerrado a B en el eje X, se integra con respecto a X. Si fuera lo contrario, si tengo CD, ¿ok? Y tengo en este caso los valores de X, en este caso para funciones, en este caso, que tú puedes describir que son paralelas, que son en este caso paralelas así, por decirlo así, serían como estas paralelas al eje, en este caso Y. Si tú trazas los elementos de área, recuerdan, cuando dejamos los elementos de área en el primer parcial, recuerdo que yo hasta le hice ese dibujito, entonces cuando calculas estos elementos de área y estos elementos son paralelos, en este caso al eje Y, entonces estamos hablando de esta integral, ¿ok? La cual primero integramos con respecto a X, las funciones que están por arriba y por debajo. ¿Cuál está por arriba? La que está por arriba sería esta, y quien está por debajo está esta. Entonces, resta esas dos funciones y te va a dar en este caso la altura de tu elemento de volumen, o de área en este caso, ¿ok? Porque nos vamos a poner a girar. Entonces, si tú integras, realizas dicha integración, en este caso primero con respecto a x, sería teniendo en cuenta estas funciones que dependen de y, ¿ok? Y después con respecto a y, ¿alguien conoce a Santiago Gómez Vargas? Sí, profe, es que no tenía internet hasta ahora le llegó, entonces por eso hasta ahora se conecta. Él me escribió. Sí, pero sí es del curso, ¿no? Sí, sí, señor. Ya, sí, porque hay que tener cuidado y no dejar entrar por acá a ninguno que no sea ustedes, ¿ok? Para evitar cualquier cosa, ¿ok? Ustedes están bajo mi responsabilidad, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, chicos, entonces si integramos con respecto a x, entonces por acá dan funciones que dependen de y, ¿ok? Y después cuando evalúas esto, luego lo integras con respecto a y evalúas en este caso en estos límites para y, ¿ok? Entonces, estas integrales que tenemos aquí van a ser en este caso realizadas para calcular área, ¿ok?
de que hay que tener en cuenta acá para calcular el área. Hay que tener en cuenta la región. ¿Cuál es la región? En este caso, si estamos en este intervalo, ¿ok? Si estamos hablando de esta área que está en rojo, si queremos calcular ese área, por ejemplo, y está acotada por esta función G1 y esta función G2, y está entre el intervalo cerrado AB, ¿qué voy a hacer? Entonces, si voy a integrar en este caso, en este intervalo cerrado AB, entonces primero vamos a colocar en la primera integral de ir el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Luego, en este caso, si vamos a integrar en este dominio, ¿cuál es la función que está por arriba? La que está por arriba es G2, la que está por debajo, ¿quién es? Es G1. Entonces, cuando integro esto, entonces sería un integral desde G1 hasta ¿dónde? Hasta G2. Es decir, desde esta función que está aquí, desde esta hasta esta función de acá. ¿Ok? Desde aquí hasta acá. Entonces, por eso la integral va a ser desde G1 hasta G2. Siempre comenzamos integrando, ¿qué? Con respecto a los límites dados por las funciones. Siempre empezamos ahí. ¿Por qué? Porque al final, cuando termines de calcular esa integral, te va a quedar una función que depende en este caso de x y tú puedes integrar en estos valores y calcular el área. Pero si tú escribes esto en sentido contrario, no vas a obtener resultado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Siempre vas a integrar cuando calculas el área, teniendo en cuenta primero cuáles son las funciones que están por arriba y por debajo, y luego integras en este caso sobre el intervalo, que es el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones aquí que está por la derecha, más a la derecha y más a la izquierda? De la que está más a la derecha es H2, entonces estaba arriba. Y quien está más a la izquierda, H1, entonces estaba en límite inferior. Es sería integral desde H1 hasta H2 con respecto a X. Esto obviamente te da una función que depende de Y, que luego integras con respecto a Y, pero los límites en Y, ¿quiénes son? CD. ¿Ok? Lo mismo acá. Primero integras con respecto a Y esta función, ¿ok? Que tiene, en este caso, está por la que está por arriba es G2 y G1 la que está por debajo. Entonces sería desde G1 a G2, ¿ok? Luego cuando integras esto te va a quedar una función que depende de X, ¿ok? Al integrar esto, porque evalúas en esta función y te da una función que depende de X. Esta integral, como te queda en este caso con respecto a X de una función que depende de X, la evalúas en estos valores que son los del intervalo, en este caso en X. Y esto te va a dar el área, ¿ok? Así vamos a calcular área entre dos curvas, ¿ok? ¿Con qué? Con una integral doble, ¿ok? Donde en la primera integral van, ¿qué? Van las funciones, ¿ok? Y en la segunda integral van, en este caso, los límites en los ejes correspondientes, ¿ok? Veamos ejemplos, ¿ok? Entonces, el área, vamos a ver cuál es el área de una región rectangular, ¿ok? Tenemos este rectángulo de acá, ¿ok? Listo, entonces tengo ese rectángulo de acá, ¿ok? Entonces quiero calcular el área de ese rectángulo. Ese rectángulo tiene, tiene longitudes b menos a y d menos c. ¿Por qué? Porque estamos en el intervalo AB. Y si estamos en el intervalo AB, ¿cuál es la longitud de ese intervalo? Es b menos a. Si estamos en el intervalo CD, ¿cuál es la longitud de este intervalo? Obviamente es d menos c. ¿Ok? Entonces, estas son las longitudes de cada uno de estos lados. ¿Ok? Cuando tienes las longitudes de cada uno de estos lados, entonces tú puedes multiplicar base por altura y en este caso te dará el área de esta región, ¿ok? Pero ese base por altura, que es el área, ¿sale de dónde? No sale en este caso de multiplicar nada más. Esa fórmula de base por altura sale de una integral. ¿Cuál es la integral? Esta integral, ¿ok? Primero, integramos con respecto a quién? A y, ¿ok? Este sentido de integración lo puedes calcular, lo puedes variar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es integrar con respecto a y, ¿ok? Entonces integramos con respecto a y en el eje y cómo se está moviendo la función. Entonces en el eje y, nuestra gráfica, ¿qué sería? En el eje y va desde dónde? Desde C hasta dónde? Hasta D, ¿ok? Sería esta recta es la que está por arriba, ¿ok? Y esta recta que es la que está por debajo, ¿ok? Vamos a colocarle otro color. Entonces, acá tenemos la recta que este es y igual a d, y esta sería y igual a quién, esta sería y igual a c, ¿ok?
Entonces estamos en una región de qué forma, de esta forma. Lo que pasa es que ya no son curvas, sino que es una línea, ¿ok? Es así y es así. Es mucho más fácil, ¿ok? Entonces primero integramos con respecto a y, ¿ok? Pero si integramos con respecto a y, los límites en y están dados en este caso por esta función, ¿ok? Se mueve desde aquí, desde esta línea, que es y igual a c, hasta y igual a quién, a d, ¿ok? Entonces por eso acá tengo integral desde c hasta d. ¿Estamos claros con esa primera parte? Ese primer límite es como el más importante, porque después los otros son muy sencillos. ¿Estamos claros con eso? Entonces, este es y igual a c y y igual a d, ¿ok? Las rectas que cortan el eje y en c y d. Y esta es la que está más por debajo y esta es la que está más por arriba. Entonces, por eso va desde c hasta d, ¿ok? Y luego, ¿cómo está acotada esta región con respecto al eje x? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué recta tenemos? X igual a ¿quién? Este es x igual a a. Y por acá tengo x igual a ¿quién? A b. Entonces esa sería una integral desde ¿dónde? Desde a hasta b cuando integro con respecto a x, ¿sí? Entonces cuando integro con respecto a x, eso va a ser desde a hasta ¿dónde? Hasta b, ¿ok? Entonces es la integral que tengo que calcular, ¿ok? Entonces, lo que tengo que calcular es la integral desde a hasta b y luego la integral desde c hasta d, ¿ok? Una con primero diferencial de y y otra con diferencial de x, ¿ok? ¿Estamos claros entonces de dónde sale esta integral? Porque esta integral que está aquí representa este área. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas ahí? Bueno, entendí ahí lo último, profe. Listo, entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Ojo, si integramos primero con respecto a y, en este sentido, ¿ok? ¿Quiénes son las curvas que hacen parte de este área? ¿Ok? ¿Cuáles son las curvas que hacen parte de este área? Son esta y esta, ¿ok? Si queremos calcular el área, la que la cota por arriba es esta y que la cota por debajo es esta. Si tú trazas un elemento de área o de volumen, que sería este por ejemplo, ese elemento de volumen tiene una altura, ¿no? ¿Y cuál es la altura de ese elemento de volumen? Está por la función que está por arriba menos la función que está por debajo, ¿ok? Eso te da la altura. Esos son los límites que vamos a colocar en la integral, ¿ok? Este límite que está por arriba, ¿quién es D? Y ¿quién está por debajo? C. ¿Por qué? Porque aquí están los puntos de corte, fíjate, C y D, ¿ok? Entonces, por eso la primera integral va desde C hasta D, ¿ok? Porque lo que tenemos es, en este caso, ese rectángulo aquí, ¿ok? Este rectángulo acá. Y para ese rectángulo tenemos que, aquí tenemos a C, aquí tenemos a quién, a D, ¿ok? Aquí tenemos a quién, a A y a B. Aquí tenemos a A y aquí tenemos a B, ¿ok? Entonces, si tú consigues un elemento, por ejemplo, de área, por ejemplo, este que está aquí, porque vas a integrar primero con respecto a y, entonces, ¿cómo calculas en este caso, para este elemento de área, cuáles serían en este caso los extremos superior e inferior para calcular dicha altura? Obviamente en este caso, como va desde C hasta D, en este caso este es el intervalo, y estas que están aquí serían las rectas y igual a C y y igual a D. Estos serían los límites de la integral con respecto a y, porque así se mueve el eje y. ¿Ok? Si aquí yo tuviera otra función, por ejemplo, si tuviera raíz de x, algo así, y acá raíz de x a la raíz cúbica de x, entonces sería raíz de x y raíz de x a la 2, ¿ok? Raíz de x o raíz cúbica de x, ¿ok? Pero como ahora la que tengo es y igual a, en este caso a c, a d, perdón, y y igual a c, entonces esos serían mis límites. Primero es de c hasta dónde, hasta d, y en x cómo se mueve, desde aquí hasta dónde, hasta aquí, desde x igual a hasta x igual a qué, a b. Entonces por eso, con respecto a x cuando integre sería desde a hasta b, ¿ok? ¿Y cómo integramos a eso? Primero con respecto a y, si integramos con respecto a y, ¿qué me quedaría? Esto sería integral
en este caso desde A hasta B, ¿de qué? De la integral, en este caso, desde C a D, esta integral primero con respecto a Y, ¿ok? Y lo que me dé con respecto a X. ¿Cómo calculo esta integral? La integral desde A hasta B de ¿quién? La integral de Y, ¿cuánto daría? ¿Cuál sería la integral de Y? Esta integral de aquí dentro. ¿Cuánto es esa integral? Obviamente da ¿cuánto? Integral de Y da Y. ¿Por qué? Porque aquí hay un imaginario que multiplicado en una función que derivada de 1 es la misma Y. Porque está integrando con respecto a Y. Pero todo esto evaluado desde dónde hasta dónde? Desde C hasta B. ¿Ok? Es decir, si nosotros queremos calcular esa integral, lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí, ¿cómo calculamos esto? Esto que tenemos acá. Y con estos límites D y C. Primero el Y se evalúa en quién, en D, para tener a quién, a D obviamente, y luego lo evaluamos en C para tener el C. ¿Ok? Entonces, sería D menos C. Recuerden que aquí me faltó el D de X y aquí me faltó el D de X. ¿Ok? Está clara la integral de que se realizó adentro. ¿Estamos claros con esa integral? La integral de 1 con respecto a Y da ¿cuánto? Da Y. ¿Por qué? Porque la derivada de Y da 1. Y esta integral, ¿qué hacemos? La evaluamos en D y C. Si la evaluamos en D y C, sería evaluar en D, te da D, menos la evaluación en C, que te da C. Miren acá. Y ahora esto que está aquí es constante. Como es constante, sale fuera de la integral. Y quedaría que D menos C, que multiplica la integral de ¿quién? La integral desde A hasta B, en este caso, de dx, ¿ok? ¿Y cómo calculo la integral de A hasta B de x? ¿Cuánto da la integral de dx? Esto es integral. Recuerden, la integral es básica del comienzo. ¿Cuál es la integral de dx? Aquí tenemos un 1 imaginario. Obviamente da ¿cuánto? Da x, porque la derivada de x ¿cuánto da? 1. Pero eso evaluado desde dónde hasta dónde. Ahora evaluado desde dónde hasta dónde. Desde A hasta B. ¿Ok? ¿Y cuánto quedaría eso? Bueno, quedaría d menos c. Si evalúas esto desde A hasta B, sería reemplazar en lugar de x, colocamos a B. ¿Ok? En lugar de x colocamos a A. Entonces sería evaluada en B menos la evaluación en A. ¿Ok? Y esta que está aquí, obviamente, es el área del rectángulo. ¿Ok? Tenemos el área del rectángulo. ¿Ok? ¿Cuál es el área? Esta de aquí. Base por altura. ¿Cuál es la base? Se resta el de la derecha menos la izquierda. ¿Ok? Se resta B menos A y se resta D menos C. ¿Ok? Y luego se multiplica. ¿Ok? Base por altura y ese va a ser el área. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Preguntas. Listo. Pues si no hay preguntas, entonces seguimos, ¿no? ¿Hay preguntas por acá? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo queremos calcular el área determinada por la función f de x, ¿ok? Y la función g de x dada por coseno de x y entre estos valores, ¿ok? Si hacemos esa gráfica, nos quedaría lo siguiente. Esta es la gráfica, no la agregué. ¿Ok? Entonces vamos a graficarla por acá. La gráfica, entonces por acá tenemos, perfecto. Entonces vamos a graficar por acá qué función, seno de x, vamos a poner seno de x, y vamos a graficar coseno de x, ¿ok? A graficar coseno de x, ¿ok? Coseno de x, ahí está. Entonces, ¿en qué intervalo? Entonces vamos a trazar los intervalos. El intervalo es pi cuarto y 5 pi cuarto. Entonces coloquemos
tenemos x igual a pi cuarto, ¿ok? Y x igual a ¿qué? A 5 pi cuarto, x igual a 5 pi cuarto. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Este área, ¿ok? Esta área que tenemos acá. Vamos a guardar esto. Y vamos a ver la figura. Entonces, la figura que tenemos es esta de acá, ¿ok? Entonces, esta es mi figura. Entonces, aquí están los valores que nosotros queremos estudiar. ¿Ok? Entonces, este es mi gráfico, ¿ok? Entonces, dentro de esas dos líneas está la región ocupada. En este caso, estaría en la región... dentro de esas dos líneas estaría la región que yo quiero, con la que yo quiero trabajar, ¿ok? Entonces, el área que yo quiero calcular, ¿cuál es? Justamente es este área aquí, ¿ok? Esta formada aquí. Esta que tenemos por derriba es una función y la que está por debajo es la otra, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería cada función? Entonces, veamos, vamos a hacer un poquito, alargarlo. Entonces, nótese que esta que está aquí, como está cortando en cero, ¿ok? Seno de 0 es 0. Entonces, esta que está aquí es la función seno de x, ¿ok? Y esta, como coseno de 0 es 1, entonces esta que está acá sería coseno de x, ¿ok? Esta que está acá sería coseno de x. Colocarle otro color acá. Esta sería aquí, coseno de x, ¿ok? Y este que está aquí sería el punto de corte con el eje x, es decir, este sería el primer valor, que es en el ejemplo x igual a pi cuarto, ¿cierto? Este sería pi cuarto. Y este que está acá sería el otro 5 pi cuarto, ¿ok? Entonces, este de acá es mi 5 pi cuarto, ¿ok? Listo, entonces yo quiero calcular es este área de aquí, ¿ok? Este área acotada en este caso por esas dos regiones, por esas dos curvas, ¿ok? Listo, entonces, si quiero calcular el área, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo calculo ese área? ¿Cómo calculo ese área? ¿Cómo escribo esto en términos de una integral? ¿Cómo lo escribo? Vamos a ver cómo lo escribo. Entonces, para calcular este área, ¿cómo lo hago? Bueno, la que está por arriba es seno de x, la que está por debajo es coseno de x, ¿ok? Los límites de integración en x, recuerde que este que está aquí es x y este que está acá es y. De los límites de integración en x, ¿quiénes son? En x, ¿desde dónde hasta dónde va? En x, ¿desde dónde hasta dónde va? Muchachos, en x, ¿desde dónde hasta dónde va? Desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Eso es. Entonces, una integral, que es la integral con respecto a x, sería desde pi cuartos Cuartos hasta 5 pi cuartos. hasta 5 pi cuartos, ¿ok? Y la otra integral, ojo, este límite que hemos calculado aquí, este 5 pi cuarto y pi cuarto, son los límites con respecto a quién? A A x, X. ¿cierto? A x. Entonces acá es con respecto a x, ¿ok? Ese va a ser el primero, ¿ok? Después viene otro límite de integración que va a ser el límite de integración con respecto a quién? A y, ¿ok? Listo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos esa integración con respecto a y? Voy a colocar aquí de x, porque ahora viene de y, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que mirar cómo se mueve en y. En y, desde dónde hasta dónde se mueve. Nótese que la gráfica va en este caso, vamos a usar el verde ahora, desde aquí, desde la curva que es quién, bueno, puede ser este cualquier punto, desde la curva coseno de x hasta dónde, ¿cuál es la que está por arriba? Seno de x, ¿ok? Entonces, si yo quiero medir, en este caso, desde dónde hasta dónde se está moviendo, por ejemplo, en el eje y, ¿cómo se mueve? Se mueve por medio de estas dos curvas, ¿ok? Va desde coseno de x hasta dónde? Hasta seno de x, ¿te fijas? Entonces, la otra integral que viene
La integral está desde dónde? Desde coseno de x Hasta seno de x. hasta seno de x. Nótese que como estas son funciones que dependen de x, tanto el coseno como el seno, yo tengo que integrar con respecto a y. Y después lo que me dé, lo integro con respecto a x. ¿Ok? ¿Estamos claros de dónde sale esta fórmula para el área? Miren la curva, mírenla y hagan preguntas. Esta que está aquí es la integral, de nuevo, desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Y desde el coseno hasta la función seno, que es la que está más por arriba. ¿Ok? Que cuando estamos en y, la que está más por debajo es la que va aquí, la que está más por arriba es la que va acá. Si aquí esta primera integral tiene en este caso estos límites que dependen de x con funciones de x, esto se integra con respecto a y obviamente, porque esto es como se mueve en y, en este caso nuestra área, y después con respecto a x, porque obviamente estos son los límites de integración con respecto a x. Mírenlos aquí, está aquí y acá está el otro punto. ¿Ok? Preguntas de dónde salió esa fórmula. Pregúnteme si, a ver si tienen dudas. Está todo claro. Profe, una pregunta. ¿Siempre va en el orden, digamos, lo de afuera con respecto a x y lo de adentro con respecto a y? Ah, no, ese ¿Siempre va orden así? puede cambiar. Eso puede cambiar, eso es buena pregunta. Puede cambiar. Se puede cambiar, pero en este caso si se cambia, entonces comenzaríamos mirando cuáles son las cuales, por ejemplo, si tengo una función así y otra función acá, y acá tengo unos límites, entonces primero integro con respecto en este caso a x y miro quién está más por derriba en el eje x, porque si miro esta como un elemento de volumen, entonces este elemento de volumen tiene su altura, ¿ok? Tiene sus longitudes, entonces, ¿cómo sé cuál es la altura en este caso del elemento de volumen? Miro, en este caso, cuál es la que está más a la derecha y cuál es la que está más a la izquierda, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabes cómo integras si integras con respecto a X o con respecto a Y primero? Dependiendo del elemento, en este caso de área, si es paralelo al eje X o al eje Y. Si es paralelo al eje X, primero va con respecto a X, ¿ok? Si es paralelo al eje Y, entonces integras primero con respecto a Y. Como en este caso, mi elemento en este caso de área sería este, y este en este caso es paralelo en este caso al eje Y. Fíjate que si este es el elemento de volumen, o de área, perdón, este es paralelo al eje Y, este es mi eje Y. Entonces yo tengo que integrar primero con respecto a Y y luego con respecto a X, ¿ok? Teniendo en cuenta cuáles son las funciones que están por arriba y por debajo, ¿ok? Si quiero hacerlo por lo menos cambiando el límite de integración, habría que dividir esto en dos regiones. Tendríamos que dividirlo en una región que se partiría aquí y en otra región que se partiría acá. Serían tres regiones. ¿Ok? Sería más complicado, entonces mejor considerarlo así. ¿Ok? Pero sí se puede cambiar en este caso el orden. Y eso lo vamos a ver con otro ejercicio. Listo. ¿No hay más preguntas? Listo. Voy a ir a exportarles esto para que lo tengan ahí cuando vayan a ver el ejercicio. Está esto. Acá también está escribiendo. Santiago está bien, como si está enfermo o algo así. O es el internet. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo calculo esa integral ahora? Ya esa integral es sencilla. Ya esa integral es súper sencilla. ¿Cómo calculo esa integral? ¿Cómo la calculo? Primero, si integro con respecto a y, entonces quedaría integral desde dónde hasta dónde, desde pi cuarto hasta dónde, hasta 5 pi cuartos, ¿ok? Y la otra integral sería integral, en este caso, desde coseno de x hasta seno de x de y, De ¿ok? y. Y acá fuera el de x. ¿Cuánto haría eso?
Pues ahí para que se gane la Sería décima. y, ¿no? Sería Ujú. y evaluado desde coseno de x hasta seno de Bien, x. eso es, entonces quedaría, en este caso, quedaría aquí da y, porque la integral de y da y, evaluado de dónde a dónde, Desde coseno de x hasta seno de x. seno de x hasta seno de x, ¿ok? Y todo esto me faltó el qué, el de x, El de ¿cierto? ¿Y qué quedaría ahora? Integral desde pi cuarto, ¿hasta dónde? hasta 5 pi cuarto. Y ahora qué hago con De, este y, de- sería de seno de x menos coseno de x muy bien, seno de x menos coseno de x, todo esto de x, por ¿cierto? de x. Bien, entonces ya estamos listos. ¿Cuánto quedaría esa integral? Integral del Menos, seno. ¿Menos qué? menos seno. Menos coseno, Menos seno. Menos coseno, sí. Menos para que te dé coseno. seno, ¿cierto? ¿Y la Sí. del coseno cuánto da? Sí, no. Menos, Seno menos de seno. x. ¿Y todo este valor de dónde a dónde? Desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. ¿Ok? ¿Y cuánto da eso? Ya menos Sí. coseno, ¿cierto? Sí. Coseno evaluado Menos pi de cuarto. 5 pi cuartos menos coseno. El seno, ¿no? 5 pi cuarto. Primero se evalúa el de arriba, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, señor. Y después se evalúa, Menos ajá, el de abajo. ok. Menos coseno de pi cuartos Ajá. menos seno de pi cuartos. Entonces, muy bien, entonces cuando haces esto en la calculadora, eso te va a dar, vamos a verlo, está hecho, esta mira, muy bien, ya, lo hizo bien, lo hizo bien, da 2 raíz de 2, ¿ok? El resultado de ese área, estamos, es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Muy bien, María José, entonces, colocarle su décima ahí. Y este que está aquí, entonces este área que tenemos acá, todo este área, ya hemos visto cuál es el área calculada, este área mide 2 raíz de 2, ¿ok? 2 raíz de 2. Listo, entonces miren, así se Profe, o sea, calcula el área, siempre que se van a ¿sí? sacar como las derivadas es con respecto al eje que esté, por decirlo así, ¿no? Exacto, sí, con respecto al eje que tú vayas, en el que tengas tu elemento de área, porque aquí, como las funciones que están por arriba y por debajo son coseno de x y seno de x, y estas te van a dar la altura, entonces tú integras primero con respecto a y, ¿ok? Y después con respecto a y, pero todo depende de tu gráfica de las funciones, ¿ok? Todo depende de eso, ¿ok? Por ejemplo, por acá que tenemos un ejemplo que eh, creo que ya no alcanzamos a hacer, pero un ejemplo donde fíjate, aquí, eh, si tú lo observas bien, vamos a ver si ampliamos un poco con respecto a la pregunta. Entonces, fíjate que si tú integras, en este caso, si calculas si colocas tus elementos de área, fíjate que estos elementos de área van a ser paralelos a qué eje. Al X. Estos son Al paralelos X. al eje X. Bien, entonces, como son paralelos al eje X, entonces la primera integral es con respecto a quién? A X. A X. ¿Y cómo calculas esos límites? Entonces, miras cómo con respecto a X se mueve en este caso desde Y a la Desde 2 Y a 4, ¿cierto? hasta Porque 4, sí, sí. despejas a X en términos de Y. ¿Sí ves? Entonces, esta es una función, ¿ok? Y esta que está aquí es otra. Esta es la que estoy llamando Y igual a 4. ¿Ok? Perdón, X igual a 4. Entonces, este es X igual a 4. Y esta que está aquí es x igual a y a la 2. Entonces la curva va desde dónde hasta dónde. Desde esta curva que es x igual a y a la 2 hasta x igual a 4. ¿Ok? Pero en el eje, en este caso y, se mueve desde dónde a dónde. Desde aquí a aquí. Desde 0 hasta 2. ¿Ok? Es como para que lo tengan en cuenta. Igual de a partir de aquí vamos a empezar la próxima clase. ¿Ok? Calculando este ejemplo. Porque este es un ejemplo bastante interesante sobre cómo se calculan estas áreas teniendo en cuenta cómo colocas este elemento de área
y verificas en este caso que las dos integrales, sin importar el lado por el que tú vayas, siempre te dan lo mismo, 16 tercios y 16 tercios, ¿ok? Después de eso terminamos con otro que se parte en dos la integral, ¿ok? Para que ustedes vean que el resultado también es muy interesante, ¿ok? Terminamos con estos dos, partimos a partir de estos dos la próxima clase y hacemos otros relacionados con coordenadas polares, ¿ok? Entonces, eso es, chicos.